mi pantalla también, supongo. Bien, bueno. Bueno, bueno, es un gusto para mí que me hayan invitado a hacer esta ponencia. Me voy a hablar un poco sobre la realización de la candela, que es la unidad de base de la fotometría. Voy a intentar hacer una charla, va a ser una charla un poco técnica, y por supuesto que cualquier duda que tengan, ya sea parándome o después, voy a estar encantado de responderla. Vamos a hablar un poco sobre la definición de la candela, sobre la cadena de trazabilidad de la candela previa a su realización, la realización de la candela por medio del radiómetro criogénico, y un complemento del método mediante el uso de monocromadores, ¿sí? Es un poco largo esto en realidad para comentarlo en 45 minutos, así que disculpen si en algunos momentos voy un poco rápido. Por supuesto que me pueden consultar lo que deseen. La definición de la candela. La candela es la unidad de intensidad luminosa y está basada en la función de eficiencia espectral luminosa para la visión fotópica o función B de lambda, que es esta que acá aparece en el gráfico. Esta función es una función que se obtuvo por primera vez en 1924 por la Comisión Internacional de Alumbrado, y que intenta representar cómo responde el ojo a distintas longitudes de onda, para la luz de distintas longitudes de onda, ¿sí? Es un estudio estadístico, y presenta que el ojo no responde igual para cada longitud de onda, que tiene mayor sensibilidad para algunos colores que para otros, y que su máximo lo tiene para una longitud de onda de 555 nanómetros, que corresponde con un amarillo verdoso. Luego decrece para ambos lados. Esta función establece la relación entre las unidades radiométricas y las unidades fotométricas. Nosotros tenemos equipos a priori que lo que nos permiten es calcular o medir, perdón, la potencia radiante, ¿sí? Cuántos watts está emitiendo cierta fuente radiante, cuántos watts, cuánta energía por unidad de tiempo está transmitiendo una onda electromagnética. Los equipos que miden la potencia electromagnética son equipos que miden unidades radiométricas, mientras que los equipos que miden estas mismas magnitudes, pero pesadas con la función B de lambda, miden unidades fotométricas, o sea, intentan estos equipos reproducir la intensidad de las sensaciones que provocan estas radiaciones en nuestros ojos. Entonces, las unidades radiométricas están relacionadas con las fotométricas a través de esa integral que aparece ahí, donde lo que se hace es pesar para cada longitud de onda por la respuesta espectral del ojo. Esa constante KCD es la eficiencia espectral luminosa máxima, que corresponde, como dije yo antes, a los 555 nanómetros, y que está estipulada a un valor de 683 lúmenes por watt. Entonces, bueno, acá está justo lo que estaba comentando. Entonces, tenemos, por ejemplo, el flujo radiante, que es la potencia total emitida por una fuente de radiación, cuya unidad es el watt, y tenemos la magnitud correspondiente fotométrica, que es el flujo luminoso, que es la potencia óptica total emitida por una fuente de luz visible. La unidad del flujo radiante es el watt, mientras que la unidad del flujo luminoso es el lumen, y ahí puse que un watt de luz monocromática con una longitud de onda de 555 nanómetros corresponden con 683 lúmenes.
¿sí? Esa es la correspondencia. Está dada en el máximo de la respuesta de nuestros ojos, que está en los 555 nanómetros. La intensidad radiante es lo mismo, pero en una determinada dirección y por unidad de ángulo sólido. O sea, es el flujo radiante emitido en una determinada dirección por una fuente de radiación por unidad de ángulo sólido. La intensidad radiante tiene como unidad a el watt por estadioradián, mientras que la magnitud correspondiente fotométrica es la intensidad luminosa, que es el flujo luminoso emitido en una determinada dirección por unidad de luz visible, por unidad de ángulo sólido, en una dirección por una fuente de luz visible por unidad de ángulo sólido, y su unidad es la candela. La candela corresponde a un lumen por estadioradián. Entonces tenemos que la intensidad luminosa es el cociente entre el flujo luminoso en una determinada dirección y el ángulo sólido. Y la candela es la unidad base de la fotometría, ¿sí? O sea, de todas las unidades que podemos tener en fotometría, la que se toma como base es la candela, porque es la que es de reproducción más sencilla, porque corresponde a medir lo que emite una lámpara en una dirección en particular y no, por ejemplo, en todas las direcciones. Y acá tenemos la definición actual, que tiene validez a partir del 2018, de la candela, dada por el Sistema Internacional de Unidades, que consiste justamente en fijar el valor máximo, la constante correspondiente al valor máximo de la función B de lambda, en los 683, ¿sí? Lúmenes por watt, a los 555 nanómetros. Ahí no aparecen los 555, sino aparecen 540 por 10 a la 12 Hz, que es la frecuencia correspondiente a la luz cuya longitud de onda es 555 nanómetros. Y el valor de esta constante no es arbitrario. El valor de esa constante viene de la definición histórica de la candela, que está basada en la intensidad luminosa de una vela, ¿sí? Y después tuvieron posteriores definiciones hasta llegar a la actual, que es esta que acabo de comentar. Otra magnitud importante a conocer es la de irradiancia. La irradiancia es el flujo radiante incidente en una superficie por unidad de área, y la correspondiente unidad fotométrica es la iluminancia, que es el flujo luminoso incidente en una superficie por unidad de área, ¿sí? La irradiancia tiene como unidad al watt por metro cuadrado, mientras que la iluminancia tiene por unidad al lumen por metro cuadrado, que a ese cociente se lo llama lux. Bueno, entonces la iluminancia es el cociente entre el flujo luminoso y la superficie, y la iluminancia de una fuente puntual disminuye con el cuadrado de la distancia a la fuente misma, ¿no? Entonces es una fuente puntual. Y entonces tenemos esta relación entre la iluminancia y la intensidad luminosa de una fuente puntual, ¿sí? Que la iluminancia es el cociente entre la intensidad luminosa en una determinada dirección y la distancia al cuadrado. Esto va a ser importante a la hora de hablar de la cadena de trazabilidad de la candela previa a su realización. ¿Cómo traza, ¿sí? Las calibraciones un instituto que no realiza la candela? ¿Qué significa realizarla, no? Realizarla significa poder construir y obtener y caracterizar nuestros propios patrones de manera independiente a cualquier otro instituto nacional de metrología. Mientras un instituto no realiza la candela, requiere de calibraciones en otro instituto. Y la idea parte de calibrar un luxómetro
a partir de una lámpara patrón de intensidad luminosa. O sea, un instituto requiere una lámpara calibrada en otro instituto, con un certificado en el que se menciona que alineando la lámpara de tal manera, alimentándola con cierta intensidad de corriente específica, y midiéndola a cierta distancia, vamos a tener cierta iluminancia, ¿sí? O sea, que alineando la lámpara obtenida en otro instituto en un banco fotométrico a cierta distancia y alimentándola con cierta intensidad de corriente, podemos calibrar un luxómetro. Un luxómetro es un equipo que tiene un detector de silicio y que tiene un filtro, que se llama filtro B de lambda, cuyo objetivo es que la respuesta del conjunto detector con el filtro emule a la respuesta del ojo. Entonces, de esta manera, uno con la lámpara calibrada en otro instituto, con el certificado, y con alimentándola y reproduciendo el funcionamiento de la lámpara tal cual en el instituto base se hizo la calibración, uno puede calibrar un detector, ¿sí? Un detector fotométrico. Para eso requiere de un banco fotométrico. Acá les estoy mostrando el banco fotométrico con el que contamos en el INTI. Tiene que tener un láser de alineación, tiene que estar calibrado dimensionalmente, tiene que tener un rack de control y monitoreo de parámetros eléctricos, porque es importante tener mucha exactitud a la hora de tanto alimentar a la lámpara como de alinearla. Se requiere también de una fuente de corriente continua muy estable. Acá pueden ver la lámpara encendida en el gabinete, enfrentada al banco fotométrico. Y posteriormente lo que tiene que hacer el instituto es, habiendo calibrado el luxómetro, o sea, el luxómetro cuando uno lo enfrenta a la lámpara patrón, emite cierta corriente eléctrica. Mide esa corriente con un amperímetro y determina la respuesta del detector, o sea, el cociente entre los amperes que está emitiendo y los lúmenes, los lux que está recibiendo. Posteriormente, lo que uno hace es, en el mismo banco fotométrico, reemplazar la lámpara patrón por una lámpara secundaria, alimentarla con cierta intensidad de corriente eléctrica, alinearla y medir la iluminancia con el mismo luxómetro previamente calibrado. Y entonces asignarle a esa lámpara una intensidad luminosa y emitir un certificado. Y esto hay que hacerlo no para una lámpara, sino para varias. Uno requiere tener un conjunto de como mínimo 3, pero se requieren más en realidad, lámparas patrones secundarias, que van a ser ¿me están oyendo bien? ¿Se me oye bien? Bueno, perfecto. Bueno, entonces, perfecto. Disculpen, que no sé por qué no tengo retorno y no los oigo yo a ustedes. Bien. Entonces, de esta manera, uno puede calibrar unas lámparas secundarias, asignarles intensidades luminosas, y trabajar con patrones secundarios. ¿Por qué esto es importante? Porque los patrones primarios se degradan y hay que usarlos lo menos posible. O sea, cuando uno acá en la siguiente diapositiva muestro lo que es un patrón de intensidad luminosa primario. Esto es una lámpara WI 41G, calibrada en otro instituto,
Y el certificado de calibración viene con la especificación de que tiene es válido con un tiempo máximo de 6 horas, dependiendo del instituto, pero en particular uno la puede usar hasta 6 horas y ya pierde validez como patrón, o 2 años de vida. Entonces eso requiere que uno tiene que reenviarla al instituto para recalibrarla. Entonces uno, a partir de la lámpara patrón, calibra un detector filtrado, que actúe como luxómetro, que emule la respuesta del ojo, y después con ese detector calibra otras lámparas que pueden ser, por ejemplo, en este caso, una lámpara tipo Feld. Tienen que ser tanto la WI como la lámpara Feld, lámparas envejecidas, y lámparas caracterizadas, como después voy a comentar. Y la idea es trabajar con las lámparas secundarias, no con la primaria. La primaria hay que prenderla lo menos posible. Entonces uno lo que tiene que hacer es un plan de recalibración y cada tanto prender la primaria para recalibrar las secundarias, ¿sí? Pero todo esto tiene como contrapartida, como le dijimos, que esto tiene un deterioro que requiere de una constante recalibración, y además tiene el hecho de que aumenta la incertidumbre, ¿no? Porque no va a ser la misma la incertidumbre de la lámpara patrón primaria que de la lámpara patrón secundaria. Bueno, entonces la idea es realizar, que el mismo instituto pueda realizar la propia candela y independizarse metrológicamente de otros institutos. Para eso se requiere de un radiómetro criogénico. ¿Por qué un radiómetro criogénico? Porque el radiómetro criogénico es el equipo con el que se puede medir con mayor exactitud la potencia radiante de un haz de luz. Ahora voy a explicar un poco por qué. Y su principio de funcionamiento consiste en comparar la potencia radiante incidente con una potencia eléctrica, ¿sí? En detalle, un radiómetro criogénico es esto que ustedes están viendo. Es un tacho en el que hay una cámara de nitrógeno líquido y una cámara de helio líquido, todo rodeado de una cámara de vacío, para lograr en una cavidad que ustedes pueden ver ahí abajo, una temperatura criogénica de en torno a los 4 Kelvin, o sea, menos 269 grados Celsius, ¿sí? Y hacer incidir en esa cavidad el haz de un láser. El radiómetro requiere en la entrada tener una ventana de Brewster. Es una ventana con un ángulo particular para que la luz polarizada del láser ingrese en su mayor proporción, o sea que la transmitancia de la ventana sea la máxima. Lo importante del radiómetro criogénico es que a temperaturas criogénicas, la conductividad térmica y el muy bajo calor específico del cobre, porque la cavidad está construida de cobre, aumentan la difusividad térmica, y esto permite hacer mediciones en tiempos cortos, alcanzar un equilibrio térmico, como el que voy a comentar dentro de un ratito, en tiempos cortos. Y además permite tener una cavidad de un tamaño aceptable, como para poder recibir al haz y tener una forma específica para que todo lo que ingresa sea prácticamente absorbido. Además, el radiómetro cuenta con cables de alimentación, que ahora también voy a comentar, y estos cables a temperaturas criogénicas actúan como superconductores y evitan pérdidas por efecto Joule. Y además, la cavidad, que va a ser el receptor, a temperaturas criogénicas presentan una baja radiación térmica de fondo, o sea que también se va a perder poca energía por radiación. Entonces la idea de funcionamiento del radiómetro criogénico es que ingrese a la cavidad a través de la ventana de Brewster una potencia radiante, el haz de un láser, y la cavidad está conectada, la cavidad ya figura como A, está conectada con C, que es un sumidero térmico, de tal manera que la potencia se transmite por conductividad al sumido térmico.
y pasado cierto tiempo, que es corto gracias a las temperaturas criogénicas, se alcanza un equilibrio estacionario, o sea que toda la potencia que ingresa es trasladada al sumidero. Y la temperatura de la cavidad se estabiliza. Y después se obtura el ingreso del láser y se reemplaza el ingreso de potencia por un ingreso de potencia eléctrica. Ahí figura con la letra E una resistencia eléctrica, y se calienta la cavidad a través de esta resistencia eléctrica. Y hasta alcanzarse un equilibrio térmico nuevamente. Y la idea es que estos dos equilibrios térmicos, tanto con la potencia radiante como con la potencia eléctrica, son sensados con el sensor de temperatura que ahí figura como D, que es un sensor que está conectado a una resistencia de germanio, cuya resistencia varía con la temperatura, y esta resistencia es parte de un puente de Winston. Entonces se puede evaluar que la temperatura de la cavidad sea la misma tanto cuando alcanza el equilibrio térmico con la potencia radiante como cuando lo alcanza con la potencia eléctrica. Entonces se están igualando potencia eléctrica con potencia óptica, ¿sí? o radiante. ¿Y cuál es la gracia de esto? Además de todas las pocas pérdidas de energía que comentamos gracias al hecho de estar trabajando en temperaturas criogénicas, la gracia está en que la medición de la potencia eléctrica se alcanza con muchísima exactitud, porque requiere medir la tensión eléctrica y requiere medir la resistencia. Y la tensión eléctrica se mide de manera trazable al efecto Josephson, y la resistencia eléctrica se mide de manera trazable al efecto Hall cuántico, que son dos efectos cuánticos que, gracias justamente a ser cuánticos, corresponden a una de las mediciones, con exactitudes muy altas. Y bueno, en el INTI tenemos tanto un laboratorio que genera el efecto Josephson como otro que genera el efecto Hall cuántico. Entonces lo calibramos todo en el mismo instituto. Acá hay una foto de la que llamamos sala limpia, donde pueden ver el radiómetro criogénico y los láseres. Tenemos un láser de argón-criptón y un láser de helio-neón. Y bueno, todos los equipos acá están dispuestos como para dirigir los haces al radiómetro criogénico. Esta es otra foto. Pueden ver en amarillo y en rojo el camino de los haces. Se requiere tanto de los dos láseres como de un medidor de longitud de onda para estar seguros de cuál es la longitud de onda que estamos sintonizando. En el láser de argón-criptón, que tiene varias líneas, el helio-neón tiene una sola. Y de un equipo estabilizador de potencia y de filtrado espacial. Y después pueden ver que a la derecha tenemos el radiómetro criogénico y tenemos los detectores tipo TRAP, porque el objetivo del radiómetro va a ser calibrar un detector. Nosotros vamos a tomar como referencia la potencia eléctrica consumida por el radiómetro criogénico. Vamos a asociar que esa potencia corresponde a la del haz incidente, y después hacemos incidir a ese mismo haz en un detector, y vemos cuál es la respuesta. ¿Sí? Vamos a saber cuántos watts están ingresando, y vamos a ver cuántos amperes de corriente eléctrica emite. Entonces vamos a tener el cociente entre los amperes y los watts. Ahí pueden ver también a la derecha que hay un mecanismo, no se llega a ver bien, hay unos rieles que nos permiten mover de manera motorizada el radiómetro criogénico junto con los traps, como para enfrentarlos de manera alternada al haz del láser incidente. Acá hay una foto que vemos a los láseres en funcionamiento en esa mesa óptica. Y bueno, hay muchos detalles, ¿sí?, a tener en cuenta a la hora de usar el radiómetro criogénico, ¿sí? Lograr una estabilización del haz del láser,
Medir, por ejemplo, la transmitancia de la ventana de Brewster. Ahí a la izquierda pueden ver un detector midiendo al haz del láser, incidiendo directamente, y después a la derecha lo mismo, pero atravesando previamente a la ventana de Brewster. Esto es muy importante porque parte de la radiación que llega a la cavidad, en realidad previamente se perdió porque se reflejó por la ventana de Brewster. Entonces uno tiene que censar cuánto de lo que va a detectar el radiómetro criogénico corresponde al haz. ¿Sí? Si hay un porcentaje que se refleja en la ventana, uno tiene que saber que lo que censa el radiómetro criogénico no es todo el haz, sino una porción de ese haz. Y lo tiene que cuantificar, porque después ese mismo haz va a incidir al detector a calibrar, y ese detector a calibrar no va a tener una ventana de Brewster, y va a ingresar todo. Entonces uno tiene que tener en cuenta esto para saber efectivamente cuánta potencia tiene el haz incidente. Acá mostramos también los equipos que usamos para calibrar electrónicamente al radiómetro criogénico. ¿Sí? Acá tenemos un multímetro de 8 dígitos y medio. Estos equipos son los que son calibrados previamente contra el efecto Josephson y el efecto Hall cuántico. Y con el láser de argón-criptón obtenemos 12 líneas. La idea es calibrar al detector en todo el rango visible. Uno lo que quiere saber es cómo va a responder el detector para cada longitud de onda. Bueno, si tuviéramos un láser continuo, podríamos tener un continuo y calibrarlo para cada longitud de onda en particular. Pero bueno, siendo el láser limitado, podemos hacer la calibración para un número finito de líneas. En este caso tenemos 12 para argón-criptón y hay una a agregar por el helio-neón, ¿sí? Nosotros vemos en nuestro caso que tenemos un déficit de líneas en el rojo, ¿sí? Tenemos varias líneas en el azul. ¿Cuál es la idea de la trazabilidad del radiómetro criogénico? Bueno, mediante el radiómetro criogénico caracterizar un detector, ¿sí? O sea, saber cómo responde el detector para cada longitud de onda. El problema es que ese detector no es un detector con un filtro B de lambda. Entonces, nosotros tenemos que saber además cómo va a cambiar la respuesta al detector cuando le agreguemos un filtro B de lambda, ¿sí? Que es ese filtro verde que aparece ahí, ¿sí? Y que lo pueden ver tanto de frente como de costado. Es un filtro especialmente construido para que, junto con la respuesta del detector, termine obteniendo una respuesta al conjunto lo más similar a la respuesta del ojo. Para eso se requieren mediciones espectrofotométricas, o sea, de transmitancia espectral del filtro. Y una vez que uno tiene el equipo caracterizado, por un lado, cómo responde radiométricamente, gracias al radiómetro criogénico, y por otro lado, cómo atenúa la luz de manera espectral el filtro, y uno puede evaluar cuántos amperes emite el detector por lux, no por watt, sino por lux, porque también requiere de una apertura calibrada como para determinar el área de incidencia. Uno puede usar ese detector para calibrar una lámpara secundaria. O sea, lo que estamos haciendo es independizarnos de la lámpara primaria. Los detectores sin filtro cuentan con silicios en su interior, y en particular se usan detectores tipo TRAP, se llaman, que cuentan con 3 silicios que actúan de manera paralela, y está estudiado cómo es la respuesta de un silicio, y por lo tanto también se puede prever cómo va a ser la respuesta de 3 silicios juntos. Ahí pueden ver una curva en rojo que es la respuesta de un solo silicio, de un fotodiodo de silicio, y en azul la respuesta que se espera de 3 silicios en paralelo.
Acá muestro otra cosa a considerar, que es cómo refleja el trap, porque así como el radiómetro criogénico refleja por la ventana de Brewster, los detectores tipo trap también reflejan, porque los detectores de silicio reflejan cierta porción. Entonces acá mostramos a la izquierda y a la derecha cómo estamos utilizando un detector monitor para ver cuánto se refleja a la izquierda y cuánto incide de manera directa a la derecha. ¿Sí? Ustedes pueden ver que el que cambió de posición es un detector monitor. Entonces, haciendo el cociente entre lo que ingresa al reflejarse en el detector que uno está estudiando y cuánto ingresa cuando se expone directamente al haz, uno puede saber qué porción del haz incidente en el detector bajo estudio es reflejado. ¿Por qué trabajamos con el detector sin el filtro? El problema que tenemos es que nosotros podemos ver la respuesta del detector para las longitudes de onda del láser, pero no podemos ver qué pasa en los puntos intermedios. O sea, para los 12 puntos obtenemos 12 respuestas, ampere por watt. Y de alguna manera hay que ajustar esto. Y el silicio es algo que está bastante estudiado, y hay modelos físicos que nos dicen cómo tenemos que ajustar una curva, ¿sí?, a estos 12 puntos. Tenemos estos modelos físicos para los detectores de silicio. No tenemos estos modelos físicos para el conjunto con el filtro B de lambda. O sea, si nosotros hiciéramos esto mismo con el filtro B de lambda, incluido en el detector, tendríamos 12 puntos que tendrían una forma similar a la función B de lambda, pero no tendríamos manera teórica de ajustarlos, de interpolar. Esto nos obliga a, primero, calibrar radiométricamente al detector, y después evaluar cómo altera el filtro B de lambda a la respuesta, y ver qué tanto en conjunto generan un equipo que emula la respuesta de un ojo. Acá vemos que a la hora de interpolar estos puntos hay que tener en cuenta un modelo de reflectancia y un modelo de eficiencia cuántica interna, ¿sí? Porque los silicios van a reflejar, como ya dije previamente, y además van a tener cierta eficiencia. O sea, no todos los fotones que son absorbidos por el silicio se van a transformar en pares de conducción que van a generar la corriente eléctrica que uno va a sensar. Bueno, hay que tener en cuenta las incertidumbres que se obtienen al hacer estas mediciones. Ustedes pueden ver en este gráfico que por lejos la más importante es la transmitancia de la ventana de Brewster, y en segundo término aparece el desvío estándar del ruido eléctrico, que es bajo, y aún así establece la segunda incertidumbre en importancia. Bueno, entonces, uno de esta manera caracterizó el equipo sin el filtro B de lambda, y uno después tiene que ver qué pasa cuando le agrega el filtro B de lambda. El filtro B de lambda uno tiene que entonces estudiarlo aparte, con un espectrofotómetro, o sea, con un equipo que, como muestra este gráfico, monocromatice la luz, puede ser con un prisma o con una red de difracción, y hacer incidir en el filtro luz de distintas longitudes de onda, y ver cuánto deja pasar el filtro. Y estos filtros están confeccionados como para que su transmitancia espectral sea similar a la función B de lambda. En realidad similar, no tiene que ser igual, porque lo que uno quiere es esto que está acá. Uno quiere que el filtro tenga una transmitancia tal que, junto con la respuesta espectral del equipo, que no es plana, que cambia longitud de onda por longitud de onda, termine dando en conjunto una respuesta similar a la del ojo humano, o sea, la función B de lambda teórica. Acá pueden ver en azul la responsividad del detector, que no es plana,
y en negro la transmitancia del filtro. Y después en rojo los dos aportes combinados como para dar una respuesta lo más parecida a la función B de lambda teórica. Entonces uno está, por un lado, caracterizando un equipo, un detector tipo TRAP, obteniendo esa curva que se ve prácticamente recta, pero es una curva, la curva azul, y caracterizando un filtro con un espectrofotómetro, ¿sí? Y uniendo el resultado de ambos en uno solo, y viendo cómo responde el conjunto. Entonces acá tenemos que con las mediciones de responsividades del detector contra el radiómetro quirogénico y con las mediciones del espectrofotómetro podemos evaluar cuál es la respuesta de un equipo que en principio va a emular a el ojo. Entonces vamos a terminar obteniendo el cociente entre los amperes que emite el equipo y los lux que recibe. Otra complejidad más es que para uniformizar todas las calibraciones se requieren que las lámparas patrones que uno va a calibrar, o sea, contra el equipo, emitan todas con el mismo espectro, con un espectro que tenga la misma forma. Eso es para estandarizar, porque si bien se obtiene un equipo cuya respuesta es similar a la del ojo humano, no es exactamente igual. Entonces, para evitar variaciones debido a que un equipo tenga una respuesta no idéntica a otro equipo, lo que es para uniformizar, se uniformizan, ¿sí?, las lámparas patrones. Eso significa que cuando uno tiene una lámpara y la quiere patronizar para que sea patrón, ya sea primaria o secundaria de intensidad luminosa, hay que estudiar cuál es la intensidad de corriente eléctrica con la cual la tiene que alimentar para que el espectro tenga una forma particular. ¿Y cuál es esa forma particular que se estableció? La estableció la misma comisión, la CIE. Es la de emitir de la manera más parecida posible a cómo emite un cuerpo negro con una temperatura de 2856 Kelvin. Entonces, lo que uno tiene que hacer es, de alguna manera, ser capaz de medir el espectro, espectralmente, la emisión de una lámpara. Para eso requiere de un espectroradiómetro, que es otro equipo que se calibra contra un cuerpo negro, y ir alterando la intensidad de corriente eléctrica de alimentación hasta medir un espectro que se asemeje lo más posible al del cuerpo negro a 2856 Kelvin. Entonces uno tiene que ir haciendo varias mediciones y tiene que ir haciendo un algoritmo de ajuste hasta establecer que ese espectro que uno obtiene se corresponde con el deseado. Entonces recién ahí uno puede usar a esa lámpara como patrón, ¿sí? O sea, cuando yo antes dije que uno la alimentaba con cierta intensidad de corriente eléctrica, pero en realidad este estudio es el que establece con qué intensidad de corriente eléctrica se la va a alimentar. Y bueno, y finalmente se llega a esta cadena de trazabilidad, ¿sí?, en la que pudimos ver, como comenté antes, que primero calibramos a partir del radiómetro quirogénico un detector sin filtrar. Después, mediante la medición de transmitancia de un filtro y la apertura calibrada, se consigue caracterizar al detector en su respuesta en ampere lux, o sea, cuántos ampere emite por cada lux que recibe, y después con ese detector calibrar lámparas patrones secundarias, que a su vez van a poder ser usadas para calibrar tanto luxómetros como luminancímetros y como
esferas integradoras para medir flujo luminoso. Bueno, como complemento a este método, uno puede trabajar con un monocromador. El método que yo comenté recién tiene la contra justamente de que uno calibra contra el radiómetro en 12 líneas y después tiene que interpolar, tiene que ajustar, y tiene los modelos físicos para ajustar. Mejor sería poder calibrar longitud de onda por longitud de onda, pero para eso se requeriría de un láser continuo. Si uno no cuenta con un láser continuo, puede trabajar con un monocromador, ¿sí? Acá lo que estoy mostrando es un monocromador, es una fuente que cuenta con unos prismas y que nos permiten obtener luz monocromática entre 380 y 780 nanómetros. Y se puede ver de esta manera cuál es la respuesta del detector, pero de manera relativa, porque uno lo que hace es enfrentar a un detector con el filtro B de lambda, a esa luz monocromática, y después enfrentar a otro detector sin el filtro B de lambda, ¿sí? Acá pueden ver a la derecha que hay un detector. Pueden ver que el uno es más grande, por así decirlo, que el otro, porque el más grande contiene el filtro B de lambda. La idea es, el que no tiene el filtro B de lambda fue previamente calibrado contra un radiómetro quirogénico. Y se usa esto para traspasar esa calibración al detector con el filtro B de lambda, ¿sí? Pero no es una medición muy exacta, porque primero que no estamos trabajando con una luz monocromática, estamos trabajando con una luz que tiene cierto ancho de banda. Y además no estamos contando con la estabilidad de un láser, ¿sí? Y además estamos transfiriendo una calibración, o sea que a la hora de calibrar el detector y después usar el detector para transferir a este nuevo detector con el filtro, las incertidumbres van creciendo. O sea que este método nos permite ver cuál es la respuesta espectral relativa del detector con el filtro y eventualmente usar eso para interpolar entre los puntos conocidos. Acá pueden ver cómo se iluminan con el monocromador a un detector en distintas longitudes de onda, ¿sí? La idea es obtener una luz lo más monocromática posible, lo más uniforme, y que bañe completamente a la apertura calibrada. Bueno, acá dice que esto permite medir la respuesta espectral del trap con el filtro de lambda, con un haz similar al que recibirá cuando mida la iluminancia de las lámparas, o sea, que tiene como ventaja que esta iluminación representa más las condiciones de medición que después vamos a tener cuando usemos este detector para medir lámparas, pero tiene como contrapartida trabajar con un ancho de banda mayor al aportado por un láser, y que además no puede ser medido con el radiómetro quirogénico, ya que este requiere de un haz muy colimado, ¿sí? Y además el radiómetro quirogénico requiere de luz polarizada, ¿sí? Para aprovechar la ventana de Brewster. Bueno, con el monocromador entonces podemos obtener una respuesta que, fíjense que son estos puntos que están marcados y están comparados con la función B de lambda teórica, y hacer un ajuste, pero ese ajuste por supuesto que no está en base a ningún modelo físico, simplemente es un ajuste rudimentario, que lo que nos permite es obtener cuál es la respuesta del detector para cada longitud de onda, ¿sí? Bueno, estos son los procedimientos con los cuales en principio acá en INTI estamos
desarrollando la candela, ¿sí? Hay muchísimos más detalles técnicos que no llegué a comentar, y creo además, disculpen que dije todo medio rápido, quizá es una charla muy técnica para darla en 45 minutos. Bueno, espero que me hayan oído bien y espero poder activar el audio, ¿no? Es eso. Juan Pablo, no sé si nos escucha. Ahí recién los oigo. Perfecto, muchísimas gracias. Le agradecemos por su presentación, realmente bastante interesante. Estábamos desde atrás conversando y tenemos algunas inquietudes. Primero Sí. quisiéramos abrir el micrófono a los presentes, si es que hay alguna duda o inquietud. Y vamos también a ver en las redes que estamos transmitiendo. Les recordamos que estamos transmitiendo desde nuestra cuenta de Facebook, desde YouTube y también por el Zoom. En el Zoom tenemos estoy con el eco, aproximadamente 50 personas y en las otras redes estamos sumando también más de 25 personas. Así es que, Juan Pablo, estamos recibiendo las preguntas. Si es que hay desde aquí alguna duda, por favor, Francisco, le paso el micrófono. Hola Juan Pablo, un gusto y primero muchas gracias por la presentación y un saludo para allá a todos los compañeros de Vinti. Yo tenía una inquietud respecto a al sensor de germanio. ¿Hay alguna razón específica por lo que se necesite que sea de germanio y cómo das la trazabilidad a ese sensor? A ver, que sea germanio, justamente es para que a las temperaturas criogénicas tengan las resistividades que estamos deseando tener, porque está en los rangos en los cuales se mide con mucha exactitud la resistencia, ¿sí? Y el, el, el radiómetro criogénico cuenta con unas conexiones especiales como para que con los multímetros con los que contamos podamos medir tanto la resistencia como la tensión. O sea, hay un mecanismo de calibración que el fabricante mismo del radiómetro criogénico establece para que con un multímetro uno pueda calibrar ya a temperaturas criogénicas, o sea, uno tiene que enfriar al radiómetro y con los multímetros sensar la resistencia del germanio y, y calibrar el detector propio del radiómetro en tensión. Y bueno, todo eso tiene sentido, por supuesto, si uno realiza esas calibraciones con un multímetro que permita la exactitud deseada, ¿no? O sea, un multímetro de 8 dígitos y medio. Excelente, Juan Pablo. Desde las redes tenemos algunos comentarios de parte de Raúl Barreiro. Muchas gracias, doctor Juan Bávaro. Interesante exposición. Aprendí un poco más de la tecnología para determinar los parámetros de luz. Saludos desde México. ¿Tenemos alguna otra inquietud por acá? Agradezco los comentarios y repito, pido disculpas porque creo que fue una charla quizá muy técnica, dada muy rápido, pero la idea era dar un pantallazo de todas las complicaciones y detalles que hay que tener en cuenta a la hora de hacer esta realización. También menciono que estoy en compañía del ingeniero Alberto Cinsalari, que junto conmigo quizá me ayuda a responder a cualquier otra inquietud.
Aplauso, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Quizás una frase de cierre, Juan Pablo. Bueno, sí, quizá mencionar que no dije al comienzo, ¿no? ¿Cuál es la importancia de todo este desarrollo que lo comenté en pocos minutos y que requiere de años de trabajo? Es un desafío poder medir con mucha exactitud todo lo referido a la fotometría, especialmente por una cuestión de evaluación de eficiencia luminosa, ¿sí? Y además de adquirir cierta independencia metrológica, ¿sí? Que por supuesto es algo muy importante para la región. Y por supuesto que todo este esfuerzo no termina valiendo nada si después el instituto no participa de intercomparaciones. O sea, la metrología requiere hacer todos estos procesos y después de una intercomparación constante con otros institutos pares, ¿sí? Por eso siempre desde el sistema interamericano de metrología se apoya que en América se realicen más intercomparaciones, que es algo que lamentablemente, salvando por supuesto Estados Unidos, Canadá y quizá México, lamentablemente es algo que estamos bastante en deuda, por cuestiones económicas, ¿no? Pero esperamos que en el futuro haya más intercomparaciones y todos los institutos podamos intercompararnos y dar validez a todas estas realizaciones metrológicas. Bueno, Muchísimas gracias, estimado Juan Pablo. Agradecemos su participación. Recordamos que la siguiente charla será brindada por Claudia Paz. Así es que iniciaremos a las 11:30 hora de acá, Ecuador. Esperamos a todos los asistentes que están acompañándonos de forma virtual se conecten en un ratito más. Tendremos un receso para las personas que estamos realizando la charla presencial. Agradecemos a las personas que están conectadas. Tenemos algunos expositores. Está Fernando Massetti. Le tenemos por allí.